El Señor ha puesto una insistencia en mi corazón en no olvidar el tema que yo toqué la última vez que prediqué un jueves. Ustedes saben que por causa del retiro de pastores tuvimos que salir y quedaron algunos de sus hermanos a cargo de la palabra, pero sé que aunque fuimos bendecidos, hay un tema que Dios puso en mi corazón para la casa especialmente. Y tiene que ver con algo que Él desea hacer en este tiempo en nosotros. Y tiene que ver con un despertar. Pero para poder entenderlo, quiero que se ubique en el capítulo 5 del libro de Efesios. Y vamos a recordar un poquito desde el verso 15 al 21. Dice, por tanto, y miren el énfasis, tengan cuidado cómo andan. Hay otras versiones que dicen cómo viven. En realidad, en el original se está refiriendo a nuestro estilo de vida. Dice, tengan cuidado, o sea, examinen, vean cómo están viviendo. Entonces, Pablo al final añade y dice, no como insensatos o como necios, sino como sabios. Y en el verso 16 aclara cómo vive alguien que es sabio. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan. Note algo, que sabiduría tiene que ver con entender cuál es la voluntad del Señor. Dice, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. No solo lo habla en un plano literal, sino también está hablando de aquellas cosas que nos hacen perder el control, la sobriedad espiritual. Dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino que, dice allí, sean llenos del Espíritu Santo. En el original dice, sométanse al control del Espíritu Santo. No dejen que los controle pasiones, deseos, hábitos, aficiones, sino más bien sométanse al Espíritu Santo. Yo entiendo que alguien que vive bien entiende que lo mejor para su vida es dejarse guiar por la voluntad de Dios, aprovechando cada oportunidad en la que Dios le manifiesta su voluntad y dice, Padre, eso es lo que quiero hacer. Pero también tiene que ver con someternos bajo el control del Espíritu Santo y no dejar que hayan cosas o áreas en nuestras vidas que están sin control, como nuestro temperamento, como nuestros sentimientos, incluso nuestra sexualidad. Y dice el verso 19, hablen entre ustedes. Qué lindo esto, porque aún el buen vivir se refleja en nuestra forma de hablar. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. O sea, que nuestra vida sea una continua adoración, un continuo reconocimiento de quién es Dios. Dice, den siempre gracias. Note algo que le suma aquí, la gratitud. Den siempre gracias a Dios por las cosas buenas que les da. ¿Qué dice allí? Por todo. Incluye lo bueno y lo malo. Y lo no tan bueno. Gracias. Dice, den siempre gracias a Dios, o sea, no de vez en cuando, ni por algunas cosas, sino siempre y por todo. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Y por último dice, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Hemos estado estudiando acerca de lo que es un adormecimiento espiritual. Y creo que esto es algo que en algún momento todos nosotros hemos enfrentado. Un adormecimiento espiritual es un estado de cansancio, de fatiga,
de inactividad espiritual. Hay momentos donde aún venir a la iglesia se nos hace cargoso. Incluso orar, a veces como que no fluye. Y usted en su espíritu desea, pero tal vez hay tantas situaciones, quizás en la mente, en nuestras emociones, que nos limita y nos impide conectar con el Señor. Recuerdo el pasaje cuando Jesús, hablando con Pedro y con Juan, ustedes saben que Él les invita a orar y Él se aparta un espacio y cuando vuelve a sus discípulos les cuestiona y les dice, oigan, ¿no han podido orar ni siquiera una hora? Y su conclusión es, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y el sentimiento de tristeza que ellos sentían en el momento los adormeció. Hay una versión que dice que de tanto llorar les dio sueño. Y muchas veces hay tanta carga en nuestra alma que incluso eso nos lleva a una desconexión con el Señor. Y el apóstol Pablo en el capítulo 5 aborda una forma de estar adormecidos espiritualmente. Y para podernos dar cuenta si estamos adormecidos, él lanza una afirmación y dice, cuiden, examinen, vean cómo están viviendo. Porque en nuestra forma de vivir podemos darnos cuenta si estamos en un adormecimiento espiritual. Ahora, adormecimiento espiritual tiene que ver con una incapacidad para reaccionar y ser sensibles a la voz de Dios. Yo no sé si a usted no le ha pasado que hay momentos donde está expuesto a un ambiente espiritual y usted dice, pastor, yo no siento nada. Eso es una evidencia de un adormecimiento espiritual. Hay una desconexión de Dios, de su presencia. No entendemos qué está haciendo y para qué lo hace. Incluso, amados, nos cuesta sensibilizarnos a lo que en el entorno Él quiere manifestar. Y esto es algo que tal vez, aunque nos pase y puede que sea temporal, no puede ser un estado permanente porque es muy peligroso. Ahora, en el verso 15, para poder entender el adormecimiento espiritual al cual se refiere Pablo, hablándole a la iglesia en Éfeso, él lanza una frase que yo la voy a tomar como una pregunta. Examinemos cómo estamos viviendo. La forma en la que vivimos, ¿qué refleja? ¿Qué manifiesta? Él dice, tengan cuidado de cómo viven, sobre todo por los tiempos malos en los que estamos. En otras palabras, es como si dijera esto. En tiempos malos es donde los hijos de Dios deben de vivir de la manera correcta. Y estamos en tiempos malos. Y por eso Dios nos llama a vivir de la manera en la que Él quiere que vivamos. Nuestra manera de vivir puede reflejar dos estados. Diga conmigo, mi manera de vivir puede manifestar, puede reflejar dos estados espirituales. Por un lado, si estamos adormecidos espiritualmente o si estamos despiertos espiritualmente. Yo solo estoy recordando para poder introducir al tema de esta noche. ¿Qué es un despertar espiritual? Escuche esto porque es importante. Un despertar espiritual se evidencia en la manera en la que respondemos a nuestra relación con Dios. Si usted quiere ubicarse y decir, wow, quiero saber si estoy despierto espiritualmente, tiene que ver con la forma en la que respondemos a nuestra relación con Dios. Si estamos caminando en su voluntad, si estamos escuchando su voz. Y por último, si estamos asumiendo responsabilidad frente a lo que somos en Él. Esa es una manera de darnos cuenta si estamos
despiertos espiritualmente. En el verso del 15 al 18, Pablo habla de un elemento que nos permite entender si estamos dormidos o despiertos espiritualmente. Entonces él dice, léalo ahí conmigo, dice el verso 15, por tanto tengan cuidado cómo viven, no como insensatos, sino como... La última vez que yo prediqué, yo no sé si usted se acuerda, y si no se acuerda, le invito a que vaya al YouTube y pueda conseguir el último mensaje. Es más, creo que lo voy a publicar en esta semana. Hablé acerca de lo que es la necedad. ¿Quién es alguien necio? Necio no solo es alguien que no piensa antes de actuar. Escuche bien, diga conmigo, necio no solo es alguien que no piensa antes de actuar. Necio tiene que ver con una actitud del corazón. Amén. ¿Qué es necedad? Es una actitud del corazón ante Dios. Y esa actitud nos impide relacionarnos con Dios. La necedad tiene que ver con una falta de disposición para aprender y dejarnos guiar por Dios. Yo puedo entender a través de este texto que adormecimiento espiritual, que no es otra cosa más que una incapacidad para poder conectar con Dios, corresponder a Dios, poder abrazar la forma en la que Él te guía y te dirige en la vida. Ese adormecimiento tiene que ver con una actitud en la cual nosotros nos resistimos, en la cual nosotros no le damos valor a nuestro caminar con Él. Amén. Es parte de lo que hablé hace más de un mes, pero hoy quiero concentrarme en lo que implica vivir como una persona sabia. Sabiduría, y mire al que está a su lado, sabiduría no es conocer muchas cosas, ni tener la experiencia de haber vivido muchas cosas. Sabiduría, según la Biblia, se refiere a la forma en la que tratamos a Dios. ¿Qué dije yo? Sabiduría tiene que ver con la forma en la que nosotros tratamos a Dios. Tiene que ver con el valor, el respeto y la honra que le damos. Y ese trato no es palabras. Ese trato se manifiesta en una vida sujeta a su voluntad. Esa honra, ese respeto se manifiesta en una actitud humilde y dispuesta para aprender y obedecerle. Entonces, miremos el contraste. En Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Éfeso y le dice, tengan cuidado, revisen su forma de vivir delante de Dios. Si están despiertos, van a vivir sabiamente. ¿Y qué es vivir sabiamente? Tiene que ver con la forma en la que tratamos a Dios, nos relacionamos con Él, la actitud del corazón frente a su palabra, frente a esa paternidad en la cual Él nos guía y nos enseña a vivir la vida, viviendo para agradar su corazón. O si estamos adormecidos en nuestro estilo de vida, tiene que ver con una vida necia desde la cual nos resistimos a su voluntad, le tratamos con menosprecio porque tal vez hay cosas más importantes que Él. Tal vez nuestros planes, nuestros propios criterios, nuestra forma de ver las cosas. Y el apóstol Pablo empieza a examinar la condición espiritual de esta iglesia diciéndoles, miremos nuestro estilo de vida. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo es tu cotidianidad? Porque vivir a Dios va mucho más allá de reunirnos en un lugar, de cantar y de recibir un mensaje. Amados, lo importante no es conocer a Dios, sino cuánto de lo que conozco vivo.
¿Se acuerdan que eso nos lo habló el Señor el jueves pasado a través del pastor Juan Carlos? La grandeza de la revelación de Dios en nuestras vidas no es que quizás conozcamos algo de Dios, sino si lo que conocemos ha afectado nuestro estilo de vida. Amén. ¿Estamos entendiendo? Entonces, cuando hablamos de lo que es ser sabios, tocamos unos textos que quiero recordar. El primero es Proverbios 9:10 y quiero que me lo publiquen allí en pantalla. Voy a leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente para que usted entienda lo que es ser sabio. Si Pablo dice vivan como sabios, yo entiendo que mi estilo de vida, la forma en la que vivo el día a día, la forma en la que hablo, cómo pienso, cómo actúo, cómo trato a los demás, las motivaciones que mueven mi corazón son el resultado de ser alguien sabio. ¿Y qué es ser alguien sabio? Proverbios 9:10 dice, el temor del Señor es la base, es el piso de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio, dice esa versión. ¿Qué es lo que te hace una persona inteligente? ¿Qué es lo que te va a dar el criterio y el buen juicio para ver tu vida y poder decidir en tu vida? Conocer a Dios. Todo el que conoce quién es Dios, su carácter, cómo Él piensa, cómo Él actúa, eso le marcará una pauta para que su caminar sea dirigido. Lo importante no es si Dios te habla para saber qué tengo que hacer. Hay muchos que están en esa cuestión y se preguntan frente a ciertas situaciones porque no saben qué elegir, porque no saben qué hacer y cuándo hacerlo, o incluso de qué manera. Pero no hay pierde para todo aquel que conoce a Dios. Cuando usted conoce a alguien y le va a dar un regalo, yo no sé si usted le han dado esos regalos que usted dice, uy, me pegó donde era. ¿Sí o no? Porque el regalo que le dan, de alguna manera, lo representa a usted. Si nosotros invertimos más tiempo en conocer a Dios a través de la Escritura, va a ser muy fácil saber cómo decidir y qué decidir. Y a eso le llama la Escritura sabiduría. Es más, voy a decirle, dice, el temor del Señor, el respeto, el valor, la honra que tú le das a Dios es lo que te hace sabio. Porque si antes de decidir algo, de actuar en algo, tú tienes en cuenta la grandeza y el valor de lo que es Dios, entonces tú no vas a estar confundido en qué tienes que hacer. Amén. Vaya conmigo a Mateo 7:24. El Señor Jesús, añadiendo a esto, habla un poco más acerca de lo que es ser sabio. Amén. Dijimos que sabiduría no es conocer muchas cosas o tener la experiencia de haber vivido otras tantas. Sabiduría tiene que ver con aprender a respetar a Dios, a valorar a Dios, a conocerlo a Él. Amén. Y aquí añade Jesús algo más. Mateo 7:24 dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue, ¿qué dice? Es sabio. Sabiduría, en otras palabras, tiene que ver con la humildad para recibir y la determinación para obedecer lo que Dios nos ha hablado. ¿Usted quiere ver a alguien sabio? Véalo por la humildad que tiene cuando Dios le habla. Cuando Dios le dice, hijito, yo quiero esto contigo. Y dice, bueno, Señor, ¿a qué me someto? Lo que tú quieras. Véalo en la determinación que alguien tiene para decir, no voy a negociar lo que Dios me ha hablado y me determino en eso. Cuando vemos esa actitud, vemos a alguien sabio.
Ahora, quiero ir aplicando de acuerdo a lo que hemos estado estudiando. Dios nos habla de un adormecimiento que se ve en la forma en la que vivimos. Cuando yo no considero ni incluyo a Dios en mi vida, cuando en mi vida, en mis decisiones, en mi forma de tratar a los demás, en mi forma de actuar, no incluyo lo que es Dios, eso refleja que yo estoy en un adormecimiento espiritual. Amén. ¿Está aquí conmigo? Ahora vamos a ir hacia algo que el Señor me recordó, que lo toqué muy por encima, pero quiero usar esto para aplicar lo que hemos venido enseñando y para cerrar esta primera parte de esto que estamos aprendiendo. Santiago capítulo 3, verso 13. Y proyéctame por favor la versión Nueva Traducción Viviente en pantalla. Muy bien. Miren lo que dice. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, miren a qué liga la sabiduría. ¿A entender qué? Los caminos de Dios. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta. Qué tremendo esto. Demuéstrenlo viviendo una vida íntegra. Demuéstrenlo viviendo una vida transparente. Demuéstrenlo viviendo una vida expuesta delante de Dios de acuerdo a lo que es correcto. Dice, y haciendo buenas acciones con humildad que proviene de la sabiduría. Mira el que está a su lado y dígale, la sabiduría se nota. Vuelva y míralo y dígale, lo que tú conoces de Dios debe notarse en tu integridad. El respeto que tú y yo le tenemos a Dios, el valor que le expresamos a Dios, el aprecio que le damos a su palabra debe evidenciarse en una vida que se vive de manera honesta, sincera, de acuerdo a lo que es correcto. No me hables de Dios si no me lo demuestra la integridad de tu caminar. Miren, tristemente la iglesia se la ha pasado hablando de Dios, pero no vive a Dios. Y su doble vida y su falta de integridad, lo único que revela es que lo que conoce de Dios no ha afectado su vida todavía. Y por eso muchos, cuando nos ven, blasfeman a Dios y hablan en contra de Dios. Y Pablo dice, revisemos nuestro estilo de vida. ¿Realmente mi vida revela que soy alguien sabio? ¿Quién es alguien sabio? Alguien que respeta, que honra, que valora lo que es Dios. Alguien que aprecia su palabra. Alguien que trata su palabra con la actitud correcta. ¿Cuál es la actitud correcta? Una actitud de humildad, de aprendizaje, donde nos rendimos y decimos, Señor, vamos a someternos a la forma y a la manera en la que tú quieres que hagamos las cosas. Eso es ser alguien sabio, mis amados. Pero alguien necio, que en el contexto del principio que estamos aprendiendo, que tiene que ver con un adormecimiento espiritual, tiene que ver con alguien que puede que hable mucho de Dios, pero vive muy poco lo que es Dios. Y en su vida se ve que aunque diga que aprecia a Dios, su misma vida es una evidencia de que menosprecia lo que es Dios en él, su palabra. ¿Saben que conocer mucho nos hace responsables? Yo les he contado el testimonio de una vez que el Señor me permitió evangelizar a un compañero de trabajo y me decía él, no me hables de pecado, no me hables de que lo que estoy haciendo es pecado, porque en el momento en que yo sepa esa verdad frente a la realidad de mi vida, eso me compromete y me llena de culpa. Prefiero vivir ignorando todo eso para no tener la obligación y la presión de que tengo que vivir de cierta manera. Y a mí me impactó ese pensamiento.
Porque aunque fue honesto, revela la condición de muchos. Ahora, quiero que veamos algo. Vamos a leerlo completo, ese libro de esa partecita de Santiago. Se van a dar cuenta que hay algo muy especial. Estamos leyendo Santiago capítulo, ¿qué le dije? 3, versículo 13. Vamos a leerlo completo, porque el texto nos va a enseñar lo que es sabiduría en contraste a necedad. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Verso 13. Es una pregunta. Es más, hoy podríamos preguntarnos, porque aquí hay varios hijos de Dios, y poder cada uno decir, ¿hay en medio de nosotros gente sabia y entendida? Dice, que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Voy a decirle algo, diga conmigo, de acuerdo al texto, la sabiduría terrenal, natural y diabólica solo nos lleva a una ambición personal en el corazón. Y voy a explicar eso un poco más, pero siga leyendo, verso 16. ¿Qué despierta esto? ¿Qué motiva? Dice, porque donde hay celos y ambición personal, ¿qué hay allí? Confusión y ¿qué más? Y toda cosa mala. Dice, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Yo solamente quiero en esta noche referirme a algo que nos puede dejar ver si estamos en un adormecimiento espiritual. Y es la manera en la que nosotros vivimos la vida. Si es sabiamente, de acuerdo a la sabiduría de Dios, o tal vez de acuerdo a la sabiduría de este mundo, que yo, de acuerdo al texto, entiendo que es necedad. Quiero leer el versículo 3 en dos versiones. Escuche muy bien y si está tomando apuntes, esto nos va a ayudar a introducir en la partecita medular o tocar el principio. Dice esta versión, demuestre con su buena conducta que la sabiduría ha impregnado de amabilidad su vida. Qué lindo esto. El temor que tú tienes de Dios, el valor que le das a su palabra, la humildad y la obediencia que le entregas al dejarte guiar por Él, eso es sabiduría. Es un perfume que impregna toda tu vida. Eso es algo que se percibe. Eso es algo que se nota. Amados, cuando hay alguien que ama a Dios, se le nota. Se le nota. Miren esta otra versión. Si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstrelo haciendo el bien y portándose con humildad. Si el respeto y el honor que yo le doy a Dios no se manifiesta en mi conducta y en lo que otros ven, eso es solo un discurso en mi boca. Ahora, Pablo habla de algo que me impacta. El verso 14 dice, pero si tienen envidias amargas, y voy a decirle algo que es importante. ¿Cuántos de nosotros, nuestro estilo de vida se desarrolla desde la plataforma de la envidia? Ustedes se acuerdan de Saúl, el hermano
mayor de Jacob, que después de un día de fracaso donde él intenta ganarse la vida, no logra nada y llega a su casa y vende la primogenitura que Dios le había dado por un plato de lentejas. ¿Saben por qué? Dice el libro de Judas, porque en su corazón había una raíz de amargura. Todos nosotros hemos vivido situaciones que nos frustran, que nos generan dolor y amargura. Pero ¿cuántos de nosotros estamos proyectando nuestra vida, construyendo un proyecto de vida desde la envidia? Mirándonos, comparándonos y diciendo, ay, yo quisiera, pero no puedo. Ay, mire, este tiene y yo no disfruto. Y eso nos ha llevado a una amargura en el corazón. El apóstol Pablo habla de un estilo de vida basado en una sabiduría que no proviene de Dios, sino de este mundo. ¿Cuántos de nosotros cambiamos de opinión porque le vemos a alguien más algo que nos llamó la atención y decimos, ay, ahora yo quiero ser eso, ay, ahora yo quiero tener esto, wow, mira tan lindo? Y sin darnos cuenta estamos siendo motivados por la envidia. Dice, pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Quiero leerlo en la Biblia, lenguaje sencillo. Miren eso, escúchenlo. Pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes y amargados. No tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad. Amados, la sabiduría de este mundo se basa en favorecer nuestros propios intereses. Por eso se siente celos de todo competidor o de todo lo que se interponga en nuestras ambiciones. Y eso es lo que nos lleva a reaccionar de manera dura, siendo implacables y tratando a los demás como menos. Es normal que en el ámbito secular y del mundo la gente pase por encima de otros para lograr una posición. Y a eso le llamamos viveza, ¿o no? ¡Wow! ¡Qué inteligencia! ¿O no? Dígame si no se vive lo mismo. Mire, amado, usted pone un negocio al lado de otro y el otro mira a ver cómo le hace el daño para que no venda más de lo que usted ha vendido y que usted pueda colonizar la zona. Dígame si en el mundo no se vive esa sabiduría humana, natural y, como dice la Escritura, diabólica. ¿Sabe por qué? Porque tenemos una ambición personal, un egoísmo. Estamos solo pensando en nosotros, mi bienestar, mis sueños, lo que quiero alcanzar, mi satisfacción, mi comodidad. ¿Sabe que eso es un adormecimiento espiritual? Vivir así, eso es vivir neciamente. No es vivir como Dios nos ha mandado a vivir y nos ha llamado a vivir. Es fácil reconocer quién vive su vida de acuerdo con la sabiduría de este mundo. No solo porque se siente orgulloso que su viveza le ha traído éxito, ignorando que es la gracia y la misericordia de Dios. También nos podemos dar cuenta que alguien vive de acuerdo a esta sabiduría porque sus motivaciones solamente se centran en sí mismo. Pero el verso 15 dice, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Mira al que está a su lado y dígale, la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. En otras palabras, quien ama a Dios, quien respeta a Dios, quien valora a Dios,
quien honra su palabra y su voluntad y se somete a él, jamás vivirá para sí mismo. Jamás, amados, usará sus capacidades simplemente para satisfacer sus intereses personales. Pensarán algo más. Amén. ¿Está aquí conmigo? Estoy aplicándolo a lo que dice Efesios. Ahora mire el verso 16. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también ¿qué hay? Dice aquí, también habrá desorden y toda clase de maldad. Esto me impactó, mis amados. Es fácil darse cuenta el fruto que provoca la ambición personal y el egoísmo. ¿Qué trae? Desorden, confusión, se desajusta todo. El orden incluso de las prioridades. ¿Cuántos de nosotros hemos sacrificado lo que es prioridad por lo que no es importante? ¿Cuántos no han sacrificado familias? Miren, recordaba estos días un hombre que en una consejería expresó esto. No es un hombre que se congrega en una iglesia, simplemente es alguien que conoció a un pasajero, una pasajera que se subió a su carro y hablando en la conversación, él abrió el corazón de esta forma y dijo, mire, ¿sabe qué? Yo trabajo, gano bien, pero vivo triste, porque el año pasado mi hija murió. Y mi culpa y mi carga es que por pagar este carro que compré para hacer Uber, yo no visité a mi hija en el hospital y no le di el último adiós. Hoy todos los días manejando este carro desearía no haberlo comprado y estar con mi hija en los últimos días de su vida. Dígame si la ambición personal y el egoísmo no nos lleva a un desorden, donde se trasbiscocha, perdóneme la expresión, el orden de las prioridades y lo que vale, lo que es importante en la vida. ¿Cuántas cosas malas que nunca pensamos íbamos a hacer, hicimos solo por lograr alcanzar algo? ¿Cuántas veces torcemos la verdad y caminamos sin integridad, excusándonos en alcanzar algo que deseamos? Cualquiera diría, bueno, pero lo está disfrutando. Bueno, pero lo tiene. Bueno, pero ha mejorado su calidad de vida. Sí, pero ¿a costa de qué? Y Pablo le llama a ese estilo de vida, un estilo de vida, una mentalidad, un entendimiento diabólico. Amén. ¿Está aquí conmigo? ¿Dios le está hablando, sí o no? Verso 17 dice, pero la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. ¿Sabe qué es ser sabio? Que usted sea una persona intachable. La palabra pura es que no hay contaminación. La palabra pura es que no se pierde la santidad. Eso es ser sabio, mis amados. Cuando yo hago las cosas en el entendimiento que Dios me ha dado, en el amor que hay hacia Él, en todo lo que Él es, en la forma en la que Él me dirige, en la manera en la que Él me enseña y me instruye, eso es sabiduría. Honrarlo, darle su lugar, respetarlo por lo que Él es. Eso va a marcar una pauta y yo no voy a estar ayunando, orando o pidiendo que alguien me dé una palabra profética para avalar algo que no se hace en integridad. ¿Estamos entendiendo? Amén. Entonces dice, siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que
procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Escuche este pensamiento, estoy aplicando para cerrar. Muchos usan su sabiduría para sí mismos, para sus ambiciones egoístas, para alcanzar cosas pensando solo en ellos mismos. Pero la sabiduría que proviene de Dios, que tiene que ver con amarlo a Él, respetarlo a Él, darle lugar a Él, a su palabra, someterme a su voluntad, esa sabiduría me enseña no a lograr cosas ni a alcanzar cosas, sino a vivir en integridad para Dios. Eso es sabiduría. ¿Qué hace esta sabiduría que proviene de Dios? Me enseña a vivir en integridad, honrando a Dios. Amén. ¿Estamos aprendiendo? ¿Sí o no? ¿Sabía que Mateo 27:17 habla algo que a mí me impactó? Y buscando en los textos, dice el verso 17 que el día en que ustedes conocen el texto, cuando es Herodes o Pilato iba a soltar a Jesús porque había una intención en su corazón de hacerlo. ¿Se acuerdan que dice que tenían por costumbre soltar un reo en el año, aprovechando una fiesta que hacían los judíos en ese momento? Y como en un acto generoso, él le decía al pueblo, a toda la muchedumbre, bueno, díganme ustedes, ¿quieren que suelte a alguien? Y se lo soltaba. Es increíble que Pilato tuvo la oportunidad de soltar a Jesús, porque él no vio que él tuviera culpa alguna. Pero en vez de pedir a Jesús, ¿a quién pidieron? Ustedes, de eso se hizo una canción. Y usted se la sabe. Bueno, el Johncito se la sabe y ya la estaba cantando. Pero miren lo que dice el verso 17. Porque este texto es tan corto, pero tan revelador. Dice: al reunirse la multitud frente a la casa de Pilato aquella mañana, él les preguntó: ¿a quién quieren que ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Mesías? Siguiente. Él sabía, miren esto, es el énfasis y está entre paréntesis, muy bien que los líderes religiosos judíos habían arrestado a Jesús. ¿Qué dice allí? ¿Envidia de qué? Jesús puso en riesgo el sistema religioso en aquellos días. Los líderes religiosos estaban perdiendo adeptos. Su entendimiento fue cerrado por sus intereses personales, a tal punto que no entendieron que el mismo Jesús que celaban era la respuesta de salvación, de restauración y de libertad para sus propias vidas. Voy a aplicarlo. ¿Cuántas veces lo que Dios es pone en riesgo tus propios intereses? ¿Cuántas veces lo que Dios quiere revelar y quiere hacer en tu vida pone en riesgo tus propios intereses? Y como este pueblo reaccionamos diciendo: mira, ¿sabes qué? Es mejor que dejes encarcelado a mi Cristo y sueltes a otro, no sea que soltarlo traiga un perjuicio y un daño. ¿Cuántas veces vivimos la vida así, mis hermanos? Pensando simplemente en nosotros mismos. Me quedan 6 minutos. Filipenses 2. El verso 1 al 3 dice: no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, o sea, por orgullo. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. ¿Cuán difícil es hacer esto? La mayoría de las veces nosotros
cuando tenemos una habilidad o hemos logrado algo, tratamos de presumirlo, ¿o no? Por eso se inventaron las redes sociales, ¿o no? Es una conducta natural del hombre de mostrar lo que ha logrado, de presumir lo que disfruta. Dígame si no es una conducta muy humana nuestra y nos ha pasado a todos, ¿o no? ¿Cierto que sí o no? Pero ¿cuántas veces nosotros, en las motivaciones que tenemos al tener cosas, al lograr cosas, no es no mostrar, sino más bien honrar y que otro se robe el show? Nos cuesta mucho eso, mis amados. Propóngase en un mes no publicar un logro o algo grande que usted tiene. A ver cómo se siente. Bueno, gloria a Dios por la hermana. Ya está un poquito más cerquita del cielo. ¿Saben qué es el egoísmo? Escuche, me impactó esta definición. El egoísmo es un amor excesivo por uno mismo. ¿Qué es el egoísmo? Un amor excesivo por uno mismo. Otra vez, ¿qué es el egoísmo que dije yo? Un amor excesivo por uno mismo, que hace que uno vuelque su atención en su propio interés, olvidándose de los demás. Cuando uno es egoísta, la mayoría de las veces uno es orgulloso, uno es fanfarrón, uno es presumido. Y en el verso 5 de ese texto dice, léanlo, vamos a leerlo aquí. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo. Es un llamado. Pablo le dice a la iglesia de Filipos, miren, ustedes no deberían reaccionar como reaccionan, ni actuar ni tratarse como se tratan. Lo hacen porque no tienen la misma actitud que hubo en Cristo. ¿Qué actitud tuvo él? El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. En otras palabras, él se desprendió de su posición, de su naturaleza como Dios. Es más, escribí esto y de verdad voy a terminar. Jesús no se aferró a su posición. Él renunció a sus privilegios divinos por una causa importante. La va a leer, siga leyendo. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, sigue adelante, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo. ¿Cómo se humilló? Haciéndose obediente hasta la muerte. En el contexto es como si Pablo dijera, cuando hay un amor excesivo por ti mismo, que eso es el egoísmo, cuando ese amor solo te lleva a volcarte a tus propios intereses, eso te impide el poder vivir una vida en obediencia a Dios. Porque tú no vas a estar dispuesto a abandonar aquello a lo cual estás aferrado, mi comodidad, mi yo, mi satisfacción, lo que me gusta, lo que me hace feliz. Entonces, ¿qué mejor ejemplo de alguien que no es egoísta o que no vive su vida egoístamente como Cristo? Él abandonó su posición, sus privilegios divinos. Y él dijo, me voy a humillar. ¿Y cuál fue su humillación? En que en vez de ser tal vez el hijo mimado del padre, que tenía todo a su disposición, él decidió ser, diga conmigo, un siervo. Escribí esto
Y póngase en pie para terminar con esto. El texto enfatiza que primero se despojó de sí mismo, y me gusta eso, y luego se humilló a sí mismo. ¿Saben cuál es el precio de la obediencia? Que nosotros dejemos de aferrarnos a nosotros mismos. Y que eso que muchas veces ha limitado lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros, que es nuestra comodidad, que es nuestro bienestar propio, nosotros estemos dispuestos a rendirlo. Escribí esto: nadie puede ser humilde delante de Dios para obedecerle si primero no está dispuesto a despojarse de su yo. Cuando nuestra posición y nuestros privilegios se convierten en un impedimento para obedecer a Dios, ya eso es un problema. Para Cristo hubiera sido más fácil obedecer en su naturaleza como Dios, pero Él decidió tomar la forma tuya y mía de un cuerpo humano débil y desde allí enseñarnos lo que es obediencia. Y por último, el sacrificio de Jesús no inició al subirse a la cruz, sino bajarse del cielo para obedecer al Padre. Allí inició su sacrificio. Retomo el principio. Pablo dice a una iglesia adormecida espiritualmente, que ya no conecta con Dios, que lo de Dios ya no le inspira, que ya no se sensibiliza a lo que Dios está haciendo ni a cómo Dios los quiere guiar. Y a eso le llama adormecimiento espiritual. Y les dice: revisen su forma de vivir. ¿Cómo viven? Si son sabios, van a tener en cuenta el valor, el honor de Dios en sus vidas. Van a darle un valor a su palabra y a su manera de guiarles. Pero el que está adormecido espiritualmente, como dice el capítulo anterior, las cosas de Dios le parecen cargosas. No las entienden. Amados, no hay mejor manera de vivir que entregarnos por una devoción y una pasión a Dios, entendiendo que eso es lo más grande para nosotros. Y oro en el nombre de Jesús que podamos despertar espiritualmente y podamos darnos cuenta que tal vez nos hemos dejado permear por la sabiduría humana de este mundo, que nos lleva solamente a pensar en una ambición personal. Y poco a poco el corazón se ha adormecido y se ha anestesiado. Y no nos damos cuenta que hay momentos donde Dios nos lleva a procesos y a tratos donde nos dice: hijo, despójate de ti mismo y obedéceme. Pero nos cuesta y empezamos a negociar. Y se antepone nuestra posición, lo que alcanzamos, aquello que no queremos soltar, porque pensamos que es valioso e importante. Pero estamos tan en oscuridad e ignorancia que vivimos una vida de desorden. Entonces se ve ese desorden de esta manera. Muchos hemos dejado al Dios que nos dio la bendición por la bendición que Él nos dio. Muchos hemos empezado a cambiar las prioridades de la vida, pensando que lo más importante es hacer, alcanzar y tener, y no ser y vivir de acuerdo a lo que somos en Dios. Y oro en el nombre de Jesús para que como casa podamos despertar.
de ese sueño en el que estamos allí desconectados de nuestro Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor.